no, algo que debemos recordar, San Martín establece, cuando llega a San Martín, ya estamos hablando ya de 1820, San Martín establece su cuartel, en un primer momento lo establece en Huaura, pero de ahí en este caso se desplaza, ¿no? Prosigue y establece su cuartel en Supe. No, esto era porque formaba parte de una estrategia militar muy importante, ¿no? Él veía todavía que podía haber una reacción, porque recordemos que en Lima estaba el virrey, estaban las tropas, estaba la cabeza del gobierno político militar, en este caso español. Entonces de Lima a Huaura obviamente hay una cercanía, entonces en cualquier momento podía el ejército español, ¿no? O realista moverse hacia Huaura. Entonces él decide, un 17 de noviembre de 1820, se reúne en un consejo de guerra con todos sus oficiales San Martín en Huaura, y dice, se decidió inducir al enemigo que se aleje lo más posible de la capital, o sea, que salgan en este caso de Lima, y que en modo alguno se arriesgue una acción general, o sea, no querían todavía un conflicto, de agarrarse un frente a frente, porque San Martín todavía estaba, como hemos visto, estaba todavía en un momento, en este caso, digamos, ¿no? De fortalecimiento de sus tropas, fortalecimiento de sus pertrechos, de sus armas, de establecer los nexos y las alianzas necesarias, de movilizar tropas en la zona andina, en el norte, etc. Entonces, todavía no convenía realizar una acción general. Se tomó, dice, la determinación de proseguir a Supe y Pativilca con la infantería, y que la caballería, que era más o menos 580, dice, con 1200 caballos y mulas. Algunos dirán, no, pero si eran 580 porque hay 1200 caballos, porque por lo general en este caso cada miembro de la caballería tenía 2 a 3 bestias, dependiendo, ¿no? Una mula de carga, etcétera, ¿no? Entonces dice, permanezca en Huacho y Chancay para hostilizar si el enemigo avanza, no, el enemigo se avanza, metiéndose en lo posible en su retaguardia, porque nuestra caballería es infinitamente superior a la de él. O sea, con los caballos que se había logrado recolectar, ¿no? Que se habían llevado de Supe, se llevaron en 1820, cuando en noviembre se llevan más o menos 400 caballos recogidos de Supe, se entiende, de Barranca, de Pativilca, no, se llevan 400 caballos hacia Huaura. Entonces, por eso que rápidamente después bajan caballos de Sayán y otros sectores. Entonces, se ve que la caballería sanmartiniana había crecido tremendamente, ¿no? Entonces, por eso, si su número fuera demasiado grande, es decir, si en este caso, si ya les gana en el tamaño de la caballería realista, dice replegarse, retroceder sobre la infantería, es decir, de Huaura, de Huacho, Chancay, regresar hacia Supe y Pativilca, ¿no? Dice, cortando los puentes e impidiendo en lo posible su avance. El plan comenzó a ejecutarse en el acto, dice. La infantería, bajo las Heras, marchó a Huaura. La expedición de Alvarado ha sido suspendida por el momento y él tomó el mando de su regimiento de artillería. Fue por mar en el Galvarino y la Moctezuma. Estamos hablando de cómo San Martín decide trasladar sus fuerzas, establecer el cuartel en Supe, ¿no? Y aprovechar de Supe y de las haciendas de Pativilca. Aquí tenemos justamente cómo se da ese movimiento. En este mapa vemos, es un mapa que nos llama bastante la atención. Si no me equivoco, este mapa tuvo su última actualización en el año 1819, precisamente cuando Cochrane estaba en nuestras costas, llegó hasta Supe, recordemos Cochrane. Obviamente Paramonga tenía conocimiento de todos estos movimientos y se tenía un conocimiento de toda la costa peruana y muy detallado, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros vemos aquí está Huaura, ¿no? La caballería se iba a quedar entre Huaura y Chancay, ¿no? En toda esta zona, ¿no? El cuartel general de Huaura se iba a mover hacia Supe. Acá tenemos al río Supe, podemos ver, no sé si se ve mi cursor. En Supe se iba a quedar el cuartel general, ¿no? Y desde ahí empezó en este caso a distribuir a sus tropas para empezar a abastecerse, ¿no? Y ahí nomás vemos de Supe, tenemos Barranca, se adentra en el valle, ¿no? Hacia el este, encontramos el puente de Cochas, y de Cochas vemos nosotros que se empieza a descender hacia Pativilca, hacia Paramonga, ¿no? Hay una representación aquí muy clara y se conocía muy bien de esta hacienda Paramonga, tanto así que figura, ¿no? De las muchas haciendas que habían en Supe, en Barranca, pero figura Paramonga, ¿no? No figuran otras haciendas de Pativilca, no figuran otras haciendas de Barranca, pero sí destaca la hacienda de Pativilca. Obviamente hubieron dos haciendas muy importantes, ¿no? La hacienda San Nicolás en Supe, teníamos la hacienda de Huayto, ¿no? Que en este caso tuvo un abastecimiento impresionante. Abastecieron no solamente Domingo Orbe, que era el dueño de esta hacienda, no solamente abasteció al ejército
independentista, al ejército de San Martín, sino anteriormente ya había abastecido al ejército realista, a los españoles, ¿no? Era la particularidad que tenían los hacendados de la época, ¿no? Se adecuaban a cómo iba el momento político militar, ¿no? Muy bien, entonces en Supe se moviliza la infantería, la artillería, ¿no? La artillería llamada la artillería de los Andes y de Chile. Los batallones de infantería que se mueven son el batallón 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y justamente el batallón 5 es el que no se queda, sino que ese batallón 5 decide adentrarse hacia la zona de la sierra, ¿no? Y pasa precisamente por Huaricanga, ¿no? De Pativilca entra por la quebrada, sale a Huaricanga, se quedan en Huaricanga abasteciéndose y de Huaricanga continúan hacia Ancash, ¿no? El batallón Cazadores de Infantería del Ejército del Perú, que fue un batallón exclusivamente formado por peruanos, por barranquinos principalmente, ¿no? Aquí en este sector, en el cuartel general de Supe, se empieza a dar este proceso de aprovisionamiento, donde todas las haciendas, incluida Paramonga, aquí es donde vemos la participación de Paramonga, van a abastecer a las fuerzas en este caso de San Martín, que son fuerzas de carácter intercultural, ¿no? Ustedes han visto ahí en la distribución de la población, no habían castas, habían negros, habían criollos, habían indígenas, es decir, había todo un intercambio cultural en esas tropas, ¿no? Cada grupo tenía sus propios intereses, sus propias particularidades, pero sí cohesionaban por digamos que el sentido patriótico, el sentido de acabar con esta dominación española era el vínculo, ¿no? El común denominador para todos estos grupos particulares con sus propias expresiones culturales, ¿no? Ahí establece justamente el 19 de noviembre San Martín llega a Supe. James Parricien, que es el que narra lo que estoy mencionando, justamente habla donde dice, el 20 de noviembre, dice: encontramos reunida una gran multitud de todas partes que venía a felicitar al general, ¿no? Es decir, cuando San Martín llega a Supe, obviamente va gente de Paramonga, no van gente de Pativilca, van gente de Supe, van gente de Barranca, incluso vienen hasta de la zona del Marañón, descienden hacia Supe, ¿no? A saludar, a felicitar, a dar informes, a llevar comunicaciones, etcétera, a San Martín, ¿no? Y eso es algo que llamaba bastante la atención, ese sentido patriótico, ¿no? El 21 de noviembre de 1820, cuando está San Martín en Supe, San Martín todavía tenía ese temor de que las fuerzas españolas avancen, ¿no? O sea, si retrocede la caballería, ¿no? En su primer plan decía, no, nosotros nos vamos a quedar en Supe, abasteciéndonos con todo lo que está en Paramonga, en Pativilca, en Barranca, etc. Pero ¿qué pasa si la caballería retrocede? Entonces nosotros tenemos también que seguir retrocediendo, ¿no? Y retroceder significaba irse hacia el norte, ¿no? Y el 21 de noviembre nuevamente en Consejo de Guerra establecen esta estrategia militar en Supe, ¿no? Se decidió mantener nuestra posición en lo posible, dice. En caso contrario, o sea, si ya no podemos mantener esta posición, de ser presionados, retirarnos a Pativilca, o sea, de Supe moverse hacia Pativilca. Un fuerte baluarte, o sea, Pativilca era considerado un fuerte baluarte porque se veía ese ahínco, ese entusiasmo, por un lado de la población, y por otro lado sabía que habían importantes haciendas que podían abastecer tranquilamente, ¿no?, a las fuerzas sanmartinianas, ¿no? Si allí nos atacara todo el ejército del virrey, el doble del nuestro, nos replegamos a las montañas, hacia Huaylas, ¿no? Mientras la caballería pasaría el desierto en dirección a Huarmey, ya que es imposible que lo efectúe la infantería, tan grande es la distancia, pues son 28 leguas de arenas blandas y sin agua. Es decir, todas las tropas de a pie, ¿no?, se moverían hacia Ancash, ¿no?, que ya tenían, como leo, ¿no?, por ejemplo, el batallón número 5 ya estaba en Ancash, ya habían difundido las proclamas patrióticas, había de parte de los ancashinos ese sentir de querer participar y apoyar en todo lo posible a San Martín. Entonces ellos veían una gran ventaja. Entonces decían, de Pativilca nos movemos hacia Huaylas, hacia Ancash, ¿no?, hacia el callejón de Huaylas, Huaraz, toda esa zona, ¿no? Y nuestra caballería sí se va hacia Huarmey. ¿Por qué? Porque es imposible que con las tropas crucemos todo el desierto, se nos mueren en el camino, ¿no? Es difícil y más encontrar agua, ¿no? Imagínense, desde saliendo del Cerro La Horca nomás, ir hasta Casma, Huarmey, ¿no? Entonces era bastante complicado. Y más o menos, si nosotros vemos este es el mapa que le decía, esta es una carta de las costas desde el Callao hasta Santa, del Reino del Perú, hecho en actualizado, su última actualización fue en 1819 por Andrés Baleato. Él pertenecía a la Academia Real de Náutica de Lima, ¿no?, que era una institución que a la vez pertenecía al virreinato, ¿no? Encontramos nosotros, aquí podemos ver a Supe,
no sé si puede verse el cursor, ¿no? De Supe, ellos estaban actualmente en Supe, entonces decían de Supe nos movemos hacia Pativilca, ¿no? Entonces de Barranca, del pueblo de Barranca hacia el este, subimos por el valle, cruzamos el puente de Cochas, no es el puente tradicional que conocemos que está en este sector, ¿no? Sino el puente de Cochas en este caso descendemos hacia Pativilca, ¿ya? Y en Pativilca hay tres caminos, ¿no? Uno que va hacia el puente de Cochas, uno que va hacia lo que sería el camino real, ¿no? Este sería el antiguo camino real, ¿no? O el camino de los Incas, el camino Capañán costeño, podría ser, es muy posible. Ya hoy en día está la carretera panamericana, se ha construido sobre esta ruta, ya, pero por tema de traslado el puente era ¿no? En cambio por aquí, por el río, tú tenías que cruzar a nado y era muy, muy complicado, ¿no? En las épocas de creciente del río, el río no era tan abierto, tan extenso como lo es hoy, era un poquito más profundo, el cauce era más cerrado, entonces muchos hablan los cronistas de que cruzar el río Pativilca a nado era imposible, ¿no? Es más, hay una anécdota que dice, bueno, narra un cronista en el que Francisco Pizarro ya cuando desciende por este sector, justamente él está cruzando con su caballo, Francisco Pizarro, y uno de sus negros, esclavos de Pizarro, cae y el río se lo lleva. Entonces dice que Pizarro se arroja y lo rescata, ¿no? Es un tema casi anecdótico. Entonces nos habla del fuerte caudal que tiene el río Pativilca en la época de crecida, que es algo que vemos incluso hasta el día de hoy todavía, ¿no? Entonces, vemos de Pativilca, se van a contactar hacia la hacienda, dice, de la Fortaleza, ¿no? Entonces, acá está el río de la Fortaleza, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de debate muy interesante, porque en algunos momentos se habla de la hacienda Paramonga y la hacienda Fortaleza al mismo tiempo, ¿no? Es posible que hayan sido dos haciendas que después fueron integradas en una sola. ¿Ya? Y acá vemos en este mapa de 1819 cómo también se representa acá el sitio arqueológico, nos dice la fortaleza, ¿no? Aquí está la fortaleza, aquí sí está bien representado porque está en la margen derecha el río Fortaleza, y acá vemos nosotros en este mapa de 1819 que también se representa el cerro La Horca, incluso se hace algunas representaciones, por eso dice ruinas de Paramonga, ¿no? Las ruinas de Paramonga, ¿no? Entre la fortaleza y el cerro de La Horca, ¿no? Y es más, ahí se hace mención, se dice ya tenía ese nombre, para 1819 ya se le conocía como Cerro de la Horca, ya tenía ese nombre, ¿no? Horca ahí con H y todo eso, ¿no? Y esa peña wincha que le llamaban que llaman hasta ahora los pescadores, ¿no? Aquel entonces lo habían puesto solamente como un farallón, así lo conocían, farallón, ¿ya? Aquí podemos ver ya la estrategia de otra manera, ¿no? Aquí estaba el cuartel de Supe, él decía, si por A o B las fuerzas realistas avanzan hacia Supe, retrocedemos hacia Pativilca, la caballería que se vaya hacia Huarmey, o sea, pasa por Paramonga, se abastecería en Paramonga, sería su último punto de abastecimiento, las haciendas de Paramonga, la hacienda Fortaleza, pasaría por las ruinas de Paramonga y desde ahí de Pativilca nuestras tropas, el ejército de a pie, entraría por la quebrada hacia Huaricanga y de Huaricanga hacia Huaraz, ¿no? Entonces vemos nosotros cómo Paramonga fue un punto estratégico, ¿no? Geoestratégico, no por algo, desde la época del incanato se estableció esto como una ciudad incaica, no por algo era un punto donde convergían el camino Capañán costeño con el Capañán transversal que bajaba de la sierra. Entonces nosotros vamos a ver que esta misma ruta es la ruta que va a tomar posteriormente las fuerzas de Bolívar, ¿no? Bolívar igual se asienta en Pativilca y manda tropas, en este caso por la quebrada hacia Huaricanga, se abastecen en Huaricanga, de ahí avanzan en este caso hacia la zona de la sierra, ¿no? Huaricanga ha tenido participación y se hace muchas veces mención de este pueblo, ¿no? Por viajeros y también en este caso por cronistas de la época, ¿no? Agroindustrial Paramonga, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.